Esto pasó en Desiguales. El 24 de marzo tiene múltiples dimensiones. Primero entendimos que no era solamente un golpe militar, que era un golpe cívico-militar, que había por detrás una autoría civil muy importante. Después entendimos que fue sistemático, que en toda la región. Entendimos también que incluía un proyecto de país, que no había podido ganar a través del voto popular, pero que incluía efectivamente un proyecto de país y quiso consolidar un proyecto económico, un proyecto político, un proyecto social, estando Darío Stanraiver aquí como parte del programa, hasta una filosofía respecto de lo que significa la vida en comunidad. Y sobre todas esas cosas también vamos a conversar en el día de hoy. ¿Qué significa para vos este lugar? Un poco, la verdad que uno viene todos los días, no deja de movilizar. Sinceramente, cada vez que viene alguien a visitar el sitio y hacemos la recorrida, no dejo de emocionarme, no dejo de pensar a dónde puede llegar el ser humano con la perversión, por lo que hicieron en ese lugar con seres humanos, por sobre todas las cosas, ¿no? Con pares. Y después también creo que lo que se transformó este lugar es el lugar de resistencia y vida. Y nosotros trabajamos constantemente para que todavía siga habiendo juicios, para que haya condenas, porque siempre trabajamos con ese lema que nos dejaron nuestras queridas madres y abuelas y nos siguen enseñando que es memoria, verdad y justicia. ¿Te duele el cuestionamiento al número de los 30.000? Y sí, porque en primer lugar es banalizar un símbolo también, ¿no? Digo, más allá del número puntual, en ese momento, digamos, no se sabía cuántas personas estaban desaparecidas. En ese momento había personas que se tenían que exiliar, la persecución fue mucho más mayor que 30.000, y es un número simbólico que tienen una referencia ante el silencio del Estado y la no aceptación de la desaparición que iba produciendo el mismo Estado. Y la verdad que es un símbolo. Ya discutir el 30.000 es casi tocar el negacionismo también, ¿no? Porque son símbolos, los pañuelos, los 30.000, la memoria, la verdad, la justicia, que hoy está tan cuestionada y que nos tenemos que preguntar, ¿y la justicia, no? La memoria creo que avanzó mucho, la verdad también. Y la justicia hoy, después de un proyecto neoliberal, avanzó con el juzgamiento de los genocidas, pero también hoy nos estamos replanteando ¿y la justicia qué, no? Porque en el proyecto neoliberal que tuvimos en los últimos 4 años anteriores, los abogados de esta Secretaría de Derechos Humanos llevaban a los abogados de los genocidas a Naciones Unidas a denunciar violaciones de derechos humanos por el proceso de juzgamiento. Y la justicia digamos, congeló los juicios, digamos, fueron a cuentagotas, separó el proceso de juzgamiento. Entonces creo que en esta disputa y en este discurso que hay hoy, la justicia, la verdad que estamos en un momento donde nuestra democracia necesita una justicia que esté a la altura de nuestra democracia. En ese proceso judicial, la responsabilidad civil también viene muy lento, muy trabado. Bueno, ¿no? se paró, imagínate, el padre del expresidente de la Nación tenía 4 empresas cuando empieza la dictadura y cuando termina la dictadura empieza con más de 40. Quiero diferenciar, si hubiera un pizarrón, memoria, historia y pasado. Como 3 dimensiones que las tomamos muchas veces como sinónimo, pero no. Porque una cosa es el pasado, otra cosa es la historia con el debate que hay al interior de la historia de si la historia es subjetiva, objetiva, si se interpreta. Y otra cosa es la memoria. La memoria, gente, no tiene que ver solo con el pasado. La memoria tiene que ver con lo pendiente. Me parece clave eso, porque tiene que ver con el presente. No se rememora solo para hacer justicia, como decía Walter Benjamin, con los grandes derrotados de la historia. Se rememora para hacer de este presente un presente mejor, más justo. Yo soy parte de una generación que estudió la dictadura en la escuela primaria, entonces tal vez más bien creo que me encuentro en estas fechas revisando ese mandato de una pelea profunda y radicalizada contra un sistema profundamente desigual. El último año de secundaria, 76,
lo pasé con dictadura, fue tremendo, compañeros desaparecidos y una profesora extraordinaria de historia que es la que me hizo estudiar historia, ¿no? La profesora Giacometti que en ese contexto, cuidándose y cuidándonos, nos hacía pensar, y ahí yo vi lo que era la historia, ¿no? El valor maravilloso de la historia. Ahora, vos decías que vos sabías lo que ocurría acá. Sí. ¿Cómo era tener ese conocimiento? Y pasar por acá era tremendo, pasar por acá era saber que lo que estaba pasando, que nadie contaba, que estaba... Era como un secreto a voces. Era como un secreto a voces, era tremendo. En los discursos muy críticos de la dictadura se pone siempre el acento, como escuchábamos recién, en la cuestión más política, ideológica, yo creo que no en la económica. Es un déficit importante, ¿no? La militarización de la discusión, digamos, de que la cosa fue simplemente una especie de conjunto de sádico, un poco lo que decía Ofelia, y dejar de lado esta cuestión que es central, ¿no? ¿Para qué se hizo esto y para qué la masacre, ¿no? La imposición de un modelo económico que era absolutamente imposible en el 76, con el nivel de politización y sindicalización que tenía el pueblo argentino, hubiera sido imposible. De otra manera, recordemos que había elecciones en octubre del 76, ¿no? Claro. O sea, esto vino a cortar también el calendario electoral en un momento muy complejo, donde había una radicalización importante de la sociedad argentina en aquel momento. Con estas, tendencias de ultraderecha excesivamente violentas, uno no tiene aspiraciones de eliminarlo, achatar libertad de expresión no tiene sentido porque no está tampoco esa pretensión. Sí creo que es nuestra tarea limitarlas lo más posible y parte de eso es no cebar, y alimentar el levantamiento de voces como esas. Porque creo que además ni siquiera es como un juego de evidencias, creo que donde hubo capacidad de demostrar dónde hay representatividad, dónde hay pasión, se pudo. Cuando la lógica negacionista se quiso convertir en algo tangible, como lo fue, por ejemplo, el 2x1, salimos masivamente a las calles con una emocionalidad que pocas cosas generan en Argentina y efectivamente eso no se pudo materializar. Entonces creo que ahí, yo la verdad, a mí me sorprende cuántos pibes pendejos a mí me dicen que me van a meter en un falcón verde. ¿Por qué han elegido recuperar esa metáfora? Y obviamente, me trastornó un poco, pero creo que siempre hay que recuperar el sentido. Antes de despedirlos, cuando estamos en el estudio tenemos siempre una especie de pizarra o ventana en la que le pedimos a los invitados que pongan una palabra o una frase que les dejó este programa. Hoy no la vamos a escribir, pero les voy a pedir si me la pueden decir cada uno brevemente. Una frase o una palabra. Para mí libertad, lo dice todo. Libertad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No como se está usando últimamente, sino qué lindo, libertad. Qué lindo programa Desiguales, ¿no? Libertad. Y memoria de este programa y cualquiera en donde nos permitamos atravesarnos por un proceso como ese, pero también con la capacidad de pensarlo hacia adelante. Así que soñado. Mi historia consciente empieza tempranamente a los 13 años, que es porque yo estaba cuando se da el operativo de que secuestran a mis padres en Uruguay como parte del Plan Cóndor, donde participa la patota de la ESMA, y en complicidad con los directivos de Editorial Atlántida montan este operativo de prensa. ¿Esta sos vos? Esta soy ¿Esa yo. nena sos vos? Sí. ¿Cómo la dictadura y los medios utilizaron tu imagen? Mira, la utilizaron como parte de lo que ellos hacían, que se llamaban las medidas de acción psicológica y campañas de propaganda sobre la población civil. Cuando me encontré con estas revistas, a mí lo que me generó, con ese mensaje que querían dar los militares era todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, en el sentido que empecé a sentir un orgullo por mis padres enormes de lo que fue su militancia. Yo también me convertí en militante y todo, hace poquito les contaba que declaré en el juicio del Pozo de Banfield y decía que todo lo que pude reconstruir, que al revés de lo que decían acá los militares, Alejandra está sola, es porque yo nunca estuve sola. Porque la pelea que hace décadas venimos dando contra la impunidad es una pelea que nadie la pudo haber hecho solo. Fue con una lucha común, colectiva, con los sobrevivientes, con los familiares, que tuvimos que enfrentar muchas cosas, pero falta mucho. Falta mucho porque yo escuchaba un poco lo que decían esto, y es parte de mi reflexión. Los civiles no es que fueron cómplices, me parece a mí. Sí. O sea, los civiles, los grandes empresarios de los medios, pero los grandes empresarios son los que orquestaron el golpe militar,
En la carta abierta de Rodolfo Walsh lo dice, pero con una lucidez impresionante, dice: la raíz económica de estos crímenes son los que explica esta atrocidad y sobre todo la miseria planificada.